Los grandes espumosos caracterizados por esos largos envejecimientos dentro de las cavas, con unos vinos que realmente sobrepasan muchas percepciones sensoriales imaginables. Las guías son muy importantes, por no decir que son necesarias. ¿Qué es más importante, la opinión de un crítico de vino o de un panel de cata, ¿no? Creo que es el momento más glamuroso que existe en el mundo del vino. No es lo mismo abrir un gran espumoso que abrir un gran vino tinto. Los dos son muy buenos, pero la magia de la burbuja tiene eso que engancha a todo el mundo y que no sabes por qué, pero dispara la alegría y la sonrisa en la cara. Yo creo que hay dos grupos muy grandes y muy diferenciados, ¿no? Uno es más mayoritario, que serían esos espumosos de perfil fresco, jovial, ligero, de trago fácil, destinado a un consumidor que no es exigente pero que quiere disfrutar sencillamente, y es un mercado muy amplio. Y el otro grupo sería aquellos vinos espumosos que requieren un estímulo intelectual o de placer o hedonismo más sofisticado, más glamuroso o más aristocrático, si quieres llamarlo de una manera, porque tienen sutilezas que requieren un poco de atención y delicadeza a la hora de gustarlos. Estamos hablando de esos... Es un grupo más pequeño, pero un grupo muy bien definido, que son esas largas crianzas, ¿no? Los vinos durmiendo, soñando, imaginando lo que te van a dar después cuando abras esa botella. Estamos hablando de espumosos que están años dentro de la cava y que incluso después, una vez en el mercado, pueden seguir generando mucho placer. Es decir, que no se acaba el vino espumoso de larga crianza poco después del degüelle, sino que puede llegar a vivir más. Pero para eso necesitas una buena materia prima y un buen cocinero que sepa cocinar bien. Los grandes espumosos caracterizados por esos largos envejecimientos dentro de las cavas, con unos vinos que realmente sobrepasan muchas percepciones sensoriales imaginables, ¿no? Y aquellos productores más sensibles, más dinámicos, más, digamos, activos y con ambición de cara al progreso, a cambiar, a buscar la calidad y a diferenciarse respecto a la gran masa, pues entendieron que por ahí podían obtener factores de calidad superlativos que podían posicionarlos muy por encima de los demás, ¿no? Y yo creo que esto es una realidad, aunque no son tantos los que lo están haciendo y sí muchos los que quisieran, ¿no? Creo que fue por allí de 1988-1990. No sé si era un Tres Lustros. Y recuerdo que era como abrieron la joya de la corona. O sea, aquello era algo superlativo, excepcional, único. No era un cava de acceso, no en términos económicos, sino en términos de quién va a abrir estas botellas, ¿no? Y la Mona para mí es una referencia de calidad. El cava tiene un reto y es el clima. Juega con una variedad muy poderosa, que es el Xarel·lo, y luego tiene el Macabeo y la Parellada, que no tienen ese poder genético que tiene el Xarel·lo, ¿no? Hay que saber trabajar muy bien esto para poder conseguir ese frescor, esa acidez, esa fruta que también te permite expresar el carácter autolítico en el tiempo, manteniéndose los dos en el máximo tiempo posible y juntos de la mano. Es un pack, casi diría perfecto. Para mí la perfección no existe, pero casi perfecto, ¿no? Es herencia, es cultura, es tradición, es experiencia, es conocimiento, es dominio de la técnica, es parámetros de calidad altísimos y un saber hacer redondo.
El objetivo de la crianza, educarle, hacerle sabio, para que luego nos pueda mostrar muchos, en un momento muy comprimido, porque es la vez de una botella, el hacernos disfrutar. Comparte mucho más un cava muy añejo y un champán muy añejo que un champán joven y un cava joven.